Buenas tardes, amigos. En este jueves 17 de marzo de 2022. Hoy, efectivamente, hablaremos de los versos pitagóricos como primer maestro griego del que tenemos noticia y que posiblemente existió. Ya veo que hay interés en este tema. Dice Hernán Torres: hola Fernando, gracias por acceder a hablar sobre este maestro griego. He escuchado varias versiones, pero no se puede saber quién nos relata la mejor versión. Tú sabes no solo el idioma, sino tienes un profundo entendimiento de estos maestros griegos. Así que cuéntanos lo que sabes. Desde luego que lo haré. Y encantado. Claudia Barba dice: hola amigos buscadores, a por el conocimiento de los maestros griegos que nos enseñaron, que no nos enseñaron antes. ¡Qué emoción! Miguel Ángel Medrano: buenas tardes, amigos buscadores. Pitágoras, tema esperado. Emoción que embarga mi interioridad. Kenel nos dice: buenas tardes, noches, desde el Valle de Caderechas, Burgos. Juan Antonio Martín Martínez: saludos, Fernando, buscadoras y buscadores. Margot Rodríguez: hola a todos. JFLG: hola a todos y todas. Buenas tardes desde Parla, Madrid. Jimmy García Lunar nos dice: hola a todos, saludos desde Maracaí. Arwen nos dice: buenas noches. Y María José González Moralejo: también buenas tardes, amigos. Andrea Martín Ordaz nos desea buenas noches a todos. Y Sniper dice: saludos, Fernando, desde California. José Francisco Izquierdo Pita: buenas tardes. Y Yule Caixo Danori, que significa hola a todos. Y ya son las 8, de forma que vamos a empezar con los versos pitagóricos. Antes quiero advertiros sobre las dificultades de encontrar una traducción buena. No sería difícil encontrar una traducción buena de un tema que no fuera ideológico. Por ejemplo, pues la vida y obra de Alejandro Magno, o los versos de Catulo, Tibulo o Propercio, que fueron 3 poetas latinos, romanos, italianos, latinos, antes del cambio de era. Porque ahí son temas inofensivos, no nos afectan hoy en día, pero los temas ideológicos están vigentes hoy en día y hay una dificultad. Y sobre todo hay 2 tipos de traductores que no lo van a hacer bien. En primer lugar, suponeos que el traductor de un maestro griego fuera un profesional de la enseñanza cristiana, por ejemplo, un teólogo. Pues claro, él no va a entender y no va a tener mayor interés, quizás, por traducir fielmente lo que el maestro decía, porque eso su doctrina, su religión no lo enseña. Y otro caso también, que es más extendido posiblemente, sin duda, es el de un novel, un novato, uno que se ha licenciado en filología griega y ha aprendido a traducir griego. Y se cree que con saber griego ya puede traducir cualquier obra del griego antiguo. Y no es así. Para traducir un tema hay que ser experto en ese tema. Por ejemplo, yo he contado alguna vez que hace como 600 o 700 años, o quizás más, quizás 1000, en el Califato de Córdoba, que tampoco recuerdo exactamente en qué época estaba, porque hasta ahí no he llegado, pues quisieron saber los conocimientos que tenían los griegos, que llevaban mucho más tiempo tocando estas cosas de la salud, y pidieron al emperador de Oriente, de Constantinopla, que les mandara, por favor, un herbolario
un libro donde se describían las hierbas y sus propiedades, porque eso era precisamente la medicina clásica hasta hace 100 o 200 años. Pero el emperador no se conformó con enviarles un herbolario, sino que se lo envió junto con un experto en hierbas que sabía el idioma de que se hablaba en Córdoba. Y los dos, el libro y el experto, viajaron de Constantinopla a Córdoba. Y allá se reunió el experto con varios expertos en herbolarios de aquel entonces y juntos tradujeron, porque tenía que saber muy bien distinguir una hierba de otra para conseguir el efecto medicinal deseado. De forma que hay que ser experto en un tema para traducirlo. Así pues, si esto no se da, y hay muchos casos en que no se da, pues la cosa no va bien. Yo, pues cayó en mis manos, me compré un libro, Historia y obras de los filósofos más ilustres, o algo así, de Diógenes Laercio. Y me di cuenta de que conforme iba explicando, no era traductor, pero iba explicando y reproduciendo cartas y textos y dichos de los maestros, vi que hacía bromas sobre ellos y los trataba un poco peyorativamente. Y cuando llegó a Heráclito, dijo, Heráclito, dejó escrito, Heráclito fue el primero que definió el discurso. A mí esa frase me dejó asombrado, porque un maestro no se pone a definir lo que es el discurso. Algo ahí estaba mal. Y cuando años después pude acceder a lo que realmente Heráclito dejó escrito, Heráclito de Éfeso, pues no, Heráclito fue el primero que a la divinidad le llamó logos, que logos tiene un montón de acepciones, y entre ellas está discurso, pero también está origen, causa. Y claro, la divinidad es el origen, la causa. Pero si un diccionario tiene 72 acepciones de la palabra logos, que las hay en mi diccionario Vox, el más sencillito que tengo, pues ¿cómo sabe el traductor cuál de las 72 era la que Heráclito estaba usando? Pues no lo sabe. Y por eso pone cualquier barbaridad. Solo me he encontrado con otros autores que traducen y que no llevan el tema que traducen en el corazón, que eso es importante. Me he encontrado con uno que era sincero y decía, traduciendo lo que enseñaba Marco Aurelio en sus meditaciones, el emperador Marco Aurelio. ¿Qué significa esto de genio?, decía el traductor. No hay acuerdo entre los expertos en qué significa genio. En latín se traducía genio, pero en griego genio era gnomé, y gnomé es un ser diminuto, evanescente, invisible, que siempre dice la verdad. Y claro, pues ¿cómo va a saber el traductor que el maestro que le enseñó a Marco Aurelio estaba hablando de un guía o la mente superior? No lo puede saber, sencillamente. Y por lo menos este traductor de las meditaciones decía, no se sabe, no sabemos qué significa el concepto de genio. De forma que, bueno, con esto me conformo para deciros que tengáis mucha desconfianza sobre las traducciones que veáis. E incluso si vosotros estáis leyendo a una traducción mal hecha, tal vez por lo que conozcáis del campo, del terreno, del tema, podáis saber lo que realmente el maestro dijo. Porque tiene que decir algo que sea acorde con lo que vosotros sabéis y posiblemente practicáis. Bien, pues dicho esto, vamos a ver los 24 primeros estrofas o versos de los versos pitagóricos. Son 71 y veremos la tercera parte hoy. Y posiblemente el cuarto día hagamos un resumen y una especie de recopilación y moralejas que podemos sacar de esto.
Dice la estrofa número 1. Establece al Dios inmortal y más alto como fundamento. Al Dios inmortal y más alto. Claro, en aquellos tiempos en Grecia había muchos dioses. Y entonces no se podía hablar del Dios. Dice Pitágoras y los suyos, el más alto. Que ese sea tu fundamento, no otro, la divinidad. Y sigue, estima y admira la doctrina. Y a continuación a los maestros ilustres, que te han servido con su semilla, actuando con perfección. Y aquí ya, en el versículo 3, nos dice, los maestros te han servido con su semilla, diciendo, el enseñar el conocimiento es un servicio, y lo hacen con su semilla, actuando con perfección. Este concepto de actuando con perfección, que para aquellos tiempos en que funcionaba la ley del talión o el código de Hammurabi, que era por demás brusco y brutal con los castigos a las malas acciones, pues es un avance kilométrico. Está a años luz de la praxis o práctica habitual de aquellos tiempos. Año 1908, no, perdón, 450 o 500. Lo otro eran los misterios de Eleusis. Actuando con perfección. Este concepto de actuar con perfección lo vamos a ver 4 veces en los 24 primeros versos pitagóricos. Daos cuenta de la importancia que es actuar con perfección. Y también estima y admira a tus progenitores, a los parientes que has logrado. Y respecto a los otros, a los no parientes, que el que actúe con perfección sea tu mejor amigo. Segunda vez, lo importante es actuar con perfección. Y que esa persona que actúa con perfección, que tú ves, que actúa con perfección, pégate a ella, adhiérete a ella, consigue su amistad, porque solo cosas buenas te vendrán de esa amistad. El versículo 6, que tus palabras y tus obras parezcan suaves a los que ayudas. Es decir, si ayudas a alguien, no lo hagas desde una perspectiva o desde una posición de superioridad y teniendo conciencia de tu superioridad. No, no. Que sean suaves a los que ayudas, que tus modos sean suaves. Dice el 7, si puedes, no odies a los amigos que se han separado de ti a causa de pequeñeces. No les odies. Déjalo. No están a los temas que tú estás. No están a esto. No están a la perfección. Acéptalo. Octavo, domina el orgullo. La esencia, por ley natural, está cerca. La esencia es otro concepto que los griegos, los maestros griegos, Pitágoras y todos los que le siguieron, nos ponen delante. La esencia, con mayúsculas. Está cerca, está dentro, está en tu interior. El 9 dice, las cosas son así. Acostúmbrate a ser dueño de lo siguiente, del apetito, lo primero de todo, y del sueño que te agarra, y de tu principio vital. Principio vital, otro concepto que se repite en todas las enseñanzas de los maestros griegos. El principio vital, el principio de vida, lo que origina, lo que da sentido y dimensión a tu existencia, a tu vida actual. Tu principio vital, que en otros textos lo llaman el hegemonicón, lo hegemónico en ti, que es, de nuevo, la esencia o la semilla con el grado de desarrollo que ha tenido hasta ahora en tus existencias. Principio vital. Dice el 11, deseos y acciones vergonzosas jamás, ni contigo ni con los demás.
Esto hace pensar que los pitagóricos no aceptaban, no aprobaban el amancebamiento. Acciones vergonzosas ni contigo ni con los demás. Dice el 13. Después, ejercita la perfección en tus palabras y en tus actos. Tercera vez. Actúa con perfección. Como decimos en la regla, disfruta del presente y actúa con plenitud. 14. Y sobre todo, acostúmbrate. Nada sin el logos que en ti mismo albergas. No hagas nada sin tener en cuenta, sin considerar la divinidad que hay dentro de tu ser. No hagas nada incompatible con la divinidad que te habita. Dice después, conocerse a sí mismo, igual que morir, es el destino de todos. Y conocerse a sí mismo será una idea que Sócrates tomará 100 años después y hará de ella una frase primordial de su enseñanza. Conócete a ti mismo, humano, dirá Sócrates. Y dicen los pitagóricos, conocerse a sí mismo, igual que morir, es el destino de todos, aquello para lo que estamos hechos. Y para conocerte a ti mismo, tienes que saber qué componentes te forman, qué componentes tienes. Y no te conformes con las componentes inferiores, porque son las menos importantes, las menos valiosas. Las superiores son las valiosas. Dice el 16, sobre la fortuna, acepta tener en un tiempo y no tener en otro. Porque en aquellos tiempos, para algunas personas, no para los que estaban arriba del todo, sino un poco más abajo, quizás mercaderes, comerciantes, navieros, podía cambiar. La fortuna podía cambiar. Acepta tener en un tiempo y no tener en otro. Dice el 17, acostúmbrate a dominar las contrariedades que padezcas y la posición que tengas aquí, sobrellévala, que no te irrite. Si no estás arriba, sobrelleva la posición que tengas. Y si estás abajo del todo, si eres esclavo, sobrellívalo, que no te irrite, porque puedes desarrollar tus capacidades aun siendo esclavo. 19. Ponerse en movimiento para sobresalir en la medida en que uno pueda. Bien está, pero haz lo que puedas en ese campo. 20. Sábete que no se envían más contrariedades a los que son rectos. No porque seas justo, equitativo y bondadoso, te van a venir más contrariedades. Te enseñarán a que la contrariedad lo es en la medida en que tú la sufres como contrariedad. 21. Sobre las cosas que te lancen los humanos, felices unos e infelices otros, ni te engrían ni te insulten. Sepáralas de ti mismo. Repito esto porque es muy ilustrativo. Sobre las cosas que te lancen los humanos, sepáralas de ti mismo. No son tuyas, son de los otros. Que ellos sean responsables de ellas. Y fíjate quién te lanza cosas desagradables, porque hay unos que son felices y otros que son infelices. Y entonces comprobarás que los que te lanzan cosas desagradables son no los felices, sino los que no son felices. Los felices no tienen necesidad de rebajar a los demás para alzarse ellos. Dice el 23, si alguno te engaña, ten calma. Interroga a lo tuyo. Por encima de todo, actúa con perfección. Si tienes adversidades, tómatelo con calma. No te reacciones en caliente. Interroga lo tuyo. Interroga
a tu guía interior, que debes tenerla. Siendo alumno de la escuela de Pitágoras, debes haber desarrollado la guía interior, ya sea la mente superior si es mental o el corazón superior si es emocional. Consulta eso, interroga a lo tuyo, a tu guía interior y, de acuerdo con ella, actúa con perfección, que es la cuarta vez que nos hablan de esto en los 24 versos. Y aquí diríamos, habla con la guía interior, dialoga con ella, pregúntale, interroga a lo tuyo. Y que en aquellos tiempos que la humanidad estaba tan poco evolucionada, que como he dicho, la ley del talión, el ojo por ojo, estaba a la orden del día, el que se enseñen estas cosas y con esta claridad, y más todavía que veremos en los próximos 2 jueves, pues era de luego un avance espectacular. Porque no hay que olvidar que hasta ahora, en todo el campo que miramos, desde la India hasta el Atlántico, los misterios de Eleusis y las Upanishads, pero las Upanishads son de la India y posiblemente ni se habían traducido, posiblemente, al griego. Y los misterios sí, los misterios sí. Y yo juraría que varios maestros griegos, de los que vamos a ver en los próximos días, empezando por Pitágoras, participaron en los misterios de Eleusis, porque no era difícil tener un familiar o poderse pagar un año de estancia en Atenas para poder ir a los misterios menores, que podrían ser como nuestros cimientos, como las reglas y los círculos, con otras palabras, pero la formación básica, para luego poder acometer los misterios mayores y saber que había que limpiar, que había que amasar, que había una cesta común y que había luz al final del camino. De modo que estos son las enseñanzas iniciales de Pitágoras y su escuela. Hablaremos también un poquito de Pitágoras, de cómo fue su vida, que también fue perseguido, y que sepáis que estos textos están, los del día de hoy, estarán posiblemente mañana, hoy no me dará tiempo, en la descripción del vídeo de este jueves. Y ahora hablamos de lo que queráis, porque, como es costumbre, no, se me ha olvidado quitar los comentarios del chat. Y gracias a eso están grabándose el Andrea Martín Gordás. Buenas noches a todos. Sniper. Saludos, Fernando, desde California, ya lo he dicho antes. Kelly Andreina Rodríguez, muchas gracias por este espacio. Y María José González Moralejo, son exhortaciones morales. Y efectivamente, María José, esos son ideas de lo que hay que cumplir. Ahora, bueno, exhortaciones morales, pero son muy exigentes. No son moral elemental, como hemos visto en otros sitios. Son exigencias en virtud de lo que somos. Porque nos habla de que tenemos una semilla, nos habla de que hay una esencia que está cerca y nos hablan del logos que en ti mismo habitas, el logos que en ti mismo albergas, y de conocerte a ti mismo y de actuar con perfección y de si te lanzan cosas malas los humanos, sepáralas de ti mismo, porque no son tuyas. Esto en los 24 primeros. Ya veremos lo que da de sí los otros 48 restantes. De forma que sí, son exhortaciones morales, pero con un alto nivel de exigencia. Nivel que no era frecuente, ni mucho menos en aquellos tiempos. Para mí, que los versos pitagóricos son tan revelación y adelanto
a su tiempo, como fueron los misterios de Eleusis al año 1000 o 1200 o incluso 1500, dicen algunos, eh, antes del cambio de era. Es decir, eh, en aquel entonces la evolución estaba mucho más retrasada que hoy, y hoy no es que estemos maravillosamente bien, pero entonces era todavía mucho menos. Y estos maestros, Pitágoras y sus alumnos, eh, pues estaban diciendo lo mismo que sabemos nosotros, 2500 años después. Dice Miguel Ángel Medrano, me sugiere una actuación con sencillez, con amor, sin prepotencia, acercarse en actitud a la divinidad, aceptar que todo en esta dimensión es efímero, lo real es la dimensión sutil, todo lo visto aquí, claro. Así debe ser porque yo ya os he dicho que me dediqué 7 años a conocer primero lo que había y rápidamente me encontré con el conocimiento de los maestros griegos. Y entonces ya fue pues ir leyendo uno a uno a todos los que iba encontrando. Y pues tengo una biblioteca de maestros, que es lo único que me compraba ya. A partir de conocer, el primero que yo conocí fue Plotino, que lo estudiaremos el último, porque cronológicamente es el último. En el siglo II, año creo que era 160, cuando enseñaba, no cuando aprendió. Y en este momento, en el tiempo de Pitágoras, año 500 a.C., pues todo esto que dices, Miguel Ángel, de sencillez, amor, sin prepotencia, acercarse a la divinidad, lo de aquí es efímero y lo real es la dimensión sutil, todo eso era revolucionario. Lo que pasa es que la revolución de los buenos es muy pacífica. Se limitan a practicar ellos esa doctrina que han encontrado y que han comprendido por su buen fondo que es la doctrina auténtica. Y, por tanto, a los avanzados, a los buscadores de aquella época, las doctrinas, las enseñanzas de Pitágoras les parecían maravillosas, porque lo eran y porque ellos eran capaces de captarlas. Tiene que haber una doble, dos sumandos. Tiene que haber Pitágoras, que haya llegado él a la cima de la montaña sagrada. Se dice que estuvo en Egipto. Yo doy por hecho que antes de irse a Egipto aprendió de lo que tenía cerca, de los misterios de Eleusis que estaban a 30 kilómetros al oeste de Atenas. Y ya con la base de los misterios de Eleusis, con la base de lo que él pudo avanzar por su cuenta, entonces sí se fue al extranjero a ampliar conocimientos. Y de Egipto, junto con lo que él tenía, pues lo completó y luego pudo crear una escuela, la primera escuela de sabiduría o conocimiento. Y eso es lo que se hace siempre. No hay otro camino que lo que sabes, divulgarlo, porque puede ser de utilidad. Y precisamente para las personas con más valía, para los adelantados. De forma que sí, Miguel Ángel, así es. Así es. Y claro, pues eso es un invariante, no puede cambiar. Nadie puede enseñar una cosa distinta que esto. Ninguna persona que haya llegado a la relación estrecha con lo uno puede enseñar nada que no sea precisamente esto. La semilla, la esencia, la plenitud y la divinidad como meta superior. Por eso a mí me gusta mucho Pitágoras y en realidad me gustan todos los maestros porque cada cual tiene su originalidad, su forma de explicar las cosas, que es distinta. Un maestro
no necesita copiar a otro maestro, porque en él tiene una fuente de conocimiento, de sabiduría y de imágenes, es creativo y sabe sacar semejanzas, parábolas, enseñanzas que son propias de él y que no ha leído en ningún sitio. Por eso cuando dicen que en Atenas las escuelas enseñaban cosas distintas, no, enseñaban la misma cosa, pero lo hacían con palabras distintas, porque cada fundador de una escuela tiene un vocabulario, unos ejemplos vivenciales, y esos son los que enseña a los que quieren aprender con él. Bueno, parece que el interés que había, la expectación que había, ha dejado mudo al personal. Espero que surjan más cuestiones. Ya. Dice Pedro Calvo, ¿a qué se debe que nos hayan llegado tan pocos escritos de estos maestros griegos? Es una respuesta que no me gusta, pero es la real. Fueron considerados competencia y se les aplicó lo que se aplica en los sitios donde predominan los intolerantes a todo lo que no es conforme a lo que los intolerantes enseñan. Y se persiguió, a partir de cierto momento, se persiguió todo lo que no fuera ortodoxo, oficial. Y se quemaron libros, se quemaron bibliotecas, y eso se ha mantenido durante siglos. Y en la Edad Media se quemaban libros. Y cuando uno moría, el cura del lugar entraba en su biblioteca y revisaba todos los libros. Y todos los que no fueran conformes con la enseñanza oficial, se los quedaba y los quemaba. Han desaparecido cientos de libros, miles de libros distintos de maestros, porque estos maestros, si uno los estudia, y es algo que tendréis que hacer cuando os metáis dentro las dos capacidades superiores, si uno estudia los maestros primeros, verá que escribieron docenas de obras. Se conocen los títulos, por tanto se sabe de qué trataban, pero solo quedan los títulos. Las obras han desaparecido. ¿Por qué? Por una encarnizada y sistemática persecución que ha durado miles, casi 2000 años. Y ha quedado muy poco. Nos ha quedado, yo diría, entre el 1 y el 3%. Ni siquiera el 5%. Nos han quedado obras completas de muy pocos. De Plotino, de Maese Eckhart, de Duns Scotus y Úgena, y de muy pocos. Y de los demás nos ha quedado fragmentos. Fragmentos no de una obra suya, sino porque lo citó otro. Pero claro, lo citó otro, pues tiene el gran inconveniente de que, y ese que lo citó, ¿cómo de fiel fue a lo que el maestro dijo? Porque a veces lo citan sus enemigos. De forma que, ¿por qué nos han llegado tan pocos? Porque se ha perseguido. El conocimiento se ha perseguido. Y ya veréis que, como dice el otro, me contengo. Dice Norman Bates, si el alma de cada individuo se va perfeccionando lentamente, ¿significa eso que la humanidad se va perfeccionando respecto a siglos atrás? Sí, efectivamente, Norman. La humanidad se va perfeccionando, pero respecto a siglos atrás. Pero esa perfección de la humanidad como media es mucho más lenta que la perfección
que puedas tener tú, o que pueda tener yo, o que podéis tener cualquiera de vosotros. Es decir, eh, si hablamos de niveles 1, 2, 3, 4, y el 4 es la meseta, y el 3, la subida, son los buscadores, la rampa, pues resulta que en los niveles 1, 2 y 3A está, pues a lo mejor, el 80 o el 90% de la humanidad. Y esa humanidad, ese porcentaje de la humanidad, mejora muy lentamente. Mejora muy lentamente. Le hacen falta todavía muchas vueltas aquí, muchas reencarnaciones, para mejorar un poco. Se mejora más rápidamente cuanto más adelante estés en el camino. Y vosotros que estáis adelante, ya sabéis lo que os cuesta. Pues ahora imaginaros uno que está en el nivel 1 o en el nivel 2. Es que ese prácticamente no mejora. Va a seguir siendo tan burro como es ahora en su próxima ocasión. Por eso, sí, mejora, pero se va perfeccionando, normal, pero con un nivel de mejora de caracol, de tortuga, y además coja. De forma que no se puede confiar en la mejora de la humanidad. Tienes que confiar en la mejora de ti mismo. No puedes confiar en la mejora de tus familiares, de tus amigos, de tus conocidos. Solo puedes confiar en la mejora que consigas tú mismo. Porque precisamente cuanto más adelante estás en el camino, en la senda hacia la plenitud, cuanto más adelante estás, más rápidamente se mejora. Y vosotros tenéis una experiencia perfecta y completa de cómo cuestan las cosas cuando se está en el nivel 3C y subiendo ya la rampa. ¿Sabéis lo que cuesta? Pues ahora imaginaros en los niveles 1 y 2 o 3A, la religión del contrato. Voy a hacer las cosas bien para que así no me den cuando me muera. Pues eso es muy poco aliciente, muy poco aliciente. Dice Hernán Torres, siento rabia que estas cosas que nos cuentas ahora no lo haya oído antes, cuando era niño o adolescente. Claro. Yo también estoy diciendo, he dicho varias veces, que estas cosas se debieran enseñar en la escuela. A los niños, a partir de los 9, 10, 11 años, se debiera enseñar y el mundo sería mejor. Pero no se enseña, porque para que esto ocurriera, para que fuera así, tenía que haber personas mayores que deciden sobre qué se enseña a los jóvenes y a los niños en las escuelas y en las universidades. Y los planes de estudio no los deciden personas que estén en la rampa. Los deciden otro tipo de personas. Y por eso, Hernán, tendrás que contener tu rabia y aceptar que el mundo en el que vives, que el mundo pues es como es. Y es muy imperfecto. Pero fíjate, todas esas imperfecciones que el mundo tiene, en el que tú has nacido, no te han impedido estar aquí. No te han impedido que tú quieras avanzar. Que tú y todos. Y muchos que oyen o ven estos vídeos sin estar aquí presentes en el chat. De forma que los demás no tienen efecto sobre ti, sobre cada uno de nosotros. Y por tanto, bueno, pues allá cada cual, allá los que no quieren, los que se oponen a que se enseñen estas cosas, porque posiblemente ni las conocen. De forma que esta jungla en la que vivimos es la ocasión de pulirnos, de que una piedra que tenía aristas a base de roces con los que no son así, se vaya puliendo y volviendo suave
y lisa. Eso es pulirse, Hernán. Eso es pulirse. Rozarte con los que te hacen daño y disculparles porque lo hacen por ignorancia. Dice Pedro Calvo, dice Epicteto de que te sirve lo que has aprendido si no lo pones en práctica. Desde ahí, ¿nos puedes aconsejar cómo practicar estos versos? Sí, esto lo haremos el día 4. Conforme los voy manejando y recordando, porque estos los tengo traducidos desde hace, ni me acuerdo los años, pero pueden ser, pues tal vez 20 años, quizás un poco menos. No, menos no, 20 años. Pues los he vuelto a revisar otra vez y efectivamente el último día, el cuarto día, haremos un compendio, un resumen con las ideas fundamentales que tienen luego aplicación práctica. Y entonces, cuando sepamos todos los versos, los 71, veremos cómo coinciden con lo que estamos aprendiendo aquí en estos talleres, como no puede ser de otra manera. Con otras palabras, porque incluso estos versos pitagóricos a lo mejor no están hechos en el estilo de enseñanza que se aplica hoy, que se emplea hoy. Pero vosotros que sabéis encontrar el alma de la enseñanza, lo podéis perfectamente identificar. Dice María José González Moralejo, en este mundo hay muchos demonios en forma de distracciones para desviarnos del camino y a mucha gente les molesta que no sigas esa dinámica. Sí, a todos los que lo siguen. Yo me he encontrado, y vosotros os encontraréis también, con personas que te dicen que no se puede ir de bueno por la vida, que hay que ser como ellos. Mal bicho, con garras. No significa que una buena persona no pueda sacar las garras cuando quiere defenderse, lo puede hacer, pero no lo saca, no las saca en su trato con los demás. Y esas gentes que no saben nada de esto, ni lo entienden ni les interesa, si ven que tú aplicas la ética, pues eso les molesta. Les molesta porque ven que ellos son incapaces, que no llegan a eso. Y eso les contraría. Y vuelven esa contrariedad que sienten, la vuelven hacia ti. A todo buscador y a todo persona que se porta bien, le va a pasar dos cosas. Que va a llevar maravillosamente bien con los que son como él y que le van a tener manía o paquete o mala actitud por parte de los que son lo opuesto. Los que se asemejan se juntan y los que son muy dispares se repelen. A un buscador no le va a repeler nadie. No, no le va porque va a tolerar. Incluso el que se porte mal. Como decían, las cosas que te lancen, los humanos, sepáralas de ti mismo, que es lo que nos dirá también Epicteto mucho más adelante, ya en esta era, después del año 1. Pero eso, los que son buscadores y buenas personas. Los que no, pues sí, tienen malas ideas. De forma que eso hay que aceptarlo como parte del mundo en el que vivimos para pulirnos. No venimos aquí a pasarlo bien, tampoco a sufrir, pero venimos a pulirnos y a tener dificultades y a ser capaces de superarlas. Porque no nos dejemos afectar por lo que hacen los demás. María José González Moraleja dice mundo. En este mundo. Sí. Creo que yo también he leído mundo. Sí,
Tú les llamas demonios, yo no los llamo demonios. Son malos bichos. Son predadores. Son personas despiadadas. Son nivel 1. Y si se quiere, mejor todavía, son niños. Niñatos, mal educados, consentidos, pero son niños. No han llegado a más, no han crecido más, han rechazado crecer, han preferido quedarse en el nivel de la maldad, del cero positivo. Bueno, pues su propia vida es el castigo a su a su decisión tomada. María José, hay que tener compasión, más que otra cosa. Dice Kennel, yo te llamo Kennel, no interesa para nada que no se tenga miedo a la muerte. Ahí está el kit de mantener a la humanidad controlada y adoctrinada desde bien pequeños. Sí, es muy cierto esto, Kennel. Si la muerte nos la pintan y nos la pintaron como algo arriesgadísimo, porque puede ser el comienzo de un sufrimiento eterno y terrible, pues claro, entonces el que tiene poder para darte la muerte tiene un poder impresionante. Si se supiera la verdad, que la persona que está en la vida y al final, si al final de su vida lo pasa mal, porque tiene enfermedades, porque tiene dolor, porque sufre, pues el paso a la otra dimensión va a ser un alivio, pero además el paso al gozo. Gozo en la medida de la dimensión que él se haya hecho merecedor con sus capacidades desarrolladas, pero siempre el gozo. Y por tanto, pues no hay que temer de ninguna manera la muerte. Pero claro, entonces el poder del que puede dar la muerte queda anulado para una persona que no la teme. Y efectivamente es cierto lo que dices. Y por eso no interesa que la gente crezca, que la gente aprenda, que lleguen al conocimiento y sepan la verdad de las cosas. Porque entonces van a mirar desde el conocimiento, van a mirar al que sojuzga, al que presiona, al que condena a muerte, van a verlo como lo que es, como un infante, como una persona sin desarrollar, animalillo. Y claro, ellos quieren sentirse poderosos, sentirse importantes, sentirse dominadores, pero no lo son. Y por eso no enseñan. Decía antes, me parece que era uno de vosotros, que sí, Hernán, ¿por qué estas cosas no nos han enseñado antes, cuando éramos niños o adolescentes? Bueno, por lo menos, Hernán, si estás a tiempo, con tus hijos o con tus nietos, algo podrás hacer para que ellos sepan estas cosas desde su infancia, desde su juventud, desde antes de la edad en que te has enterado tú. Y así adelantaremos. Dice Yule, sí, era muy fácil ver las reglas cuando ibas leyendo los versos. Parecían ideas encriptadas. Es que yo podía haber elegido otros caminos si hubiera tenido otras bases. Si yo fuera hindú y supiera los lenguajes hindúes antiguos, pues hubiera enseñado pues algo como hinduismo o el Vedanta o alguna cosa de esas. Pero pues nací occidental y he preferido quedarme en el mundo occidental porque había oído que había maestros griegos. Los 7 sabios de Grecia fue mi primera contacto. Luego me di cuenta de que los 7 sabios no eran 7 maestros, porque
los que clasifican si uno es sabio o no es sabio, tampoco son sabios. Y por tanto, no saben qué es ser sabio, tener la sabiduría, porque no saben qué es la sabiduría, porque ellos no la tienen. Y entonces han confundido la ciencia con la sabiduría. Y a los que son simplemente científicos los han llamado sabios. Cuando yo dije, vamos a ver, ¿qué ideas ha habido en Europa antes del cristianismo? Y empecé a leer sin prejuicios, llegué a Plotino. Y Plotino me llevó a Sócrates. Y Sócrates a los presocráticos. Y entonces ya tenía toda la gama abierta. Desde Plotino, que es prácticamente el último de la época antigua, de los romanos, hasta los presocráticos, hasta Pitágoras. Y luego ya pues, me encontré con los misterios de Eleusis. Y entonces ahí estaba toda la gama. Y me dediqué durante 7 años a conseguir obras de estas personas. Obras en castellano, porque yo entonces no traducía griego. Pero vi que había versiones mejores o peores. Y ya os puedo decir que si alguno sabe francés, las ediciones francesas de maestros griegos son mucho mejores que las ediciones españolas de maestros griegos. Así que, sí, las reglas son un jugo de las enseñanzas de los maestros griegos, dichos con ideas actuales. Me alegro, Yule, de que te hayas visto la similitud. Y ya me dirás algo de lo otro. Tengo una información pequeñita para aportar. Spider Drum dice, recién puedo venir, estaba trabajando. Bueno, pues lo tienes todo guardado en el vídeo. Y ya digo que en los textos, hoy no podrá ser, pero mañana a primera hora por la mañana, a primera hora no, por la mañana, estarán colgados en los textos de hoy y en sucesivos vídeos, los textos de los sucesivos vídeos. Dice Margot Rodríguez Gómez, nosotros solo podemos dar ejemplo. ¿Podemos hacer algo más por nuestros niños y jóvenes? Sí, podemos hacer más, podéis hacer más, todos podemos hacer más. Por descontado, dar ejemplo. Porque el ejemplo no es como pues, se nos ha dicho a lo mejor de pequeños, de jóvenes, no es solamente el dar ejemplo, sino que es que el ejemplo es ser consecuente con tus principios. O sea, el ejemplo se da solo. No se da ejemplo por dar ejemplo, sino que se da ejemplo porque tú vives la vida conforme tú la entiendes. Y eso se convierte en ejemplo para los que saben ver, solo van a darse cuenta del ejemplo, Margot, los que saben ver, los que tienen un nivel parecido, un poco por detrás, pero parecido al tuyo. ¿Podemos hacer algo más? Sí, podemos enseñar. Enseñar adecuándonos a la capacidad de entender de la persona sobre la que queremos actuar, sobre la que podemos actuar. Y ahí están las generaciones siguientes, los hijos y los nietos. A los bisnietos no llegamos, porque los bisnietos aparecen ya muy tarde en las vidas de los bisabuelos y son pequeñitos y no pueden entender. Pero ya a partir de yo diría, de los 9 o 10 años, ya se puede hablar. Pero con mucha paciencia, con mucha calma y con mucha tranquilidad y desapego. Es decir, hablar, pero preocupándote de los frutos. No hables para obtener frutos. Habla cuando sea oportuno, al que se interese, al nieto que se interese o al hijo que se interese, y que le sepa poco, que pregunte más, que quiera saber más. Es decir, hay que dosificarse mucho en esto de enseñar. Yo tengo suerte porque al haber puesto esto o al haber convocado un taller, viene gente interesada.
una vez nada más, una vez en todos los talleres que he organizado, en un taller vino una persona decidida a boicotear el taller. No lo logró, ni en la charla posterior. Se le revolvieron las que estaban allá, las que estaban queriendo aprender, se le revolvieron para que se callara, porque ellas querían aprender, no oír tonterías. Pero tiene que haber interés. Y eso, claro, los buscadores en un taller lo tienen todos. Así que sí, puedes enseñar, pero al que tengas a mano, despreocupándote de los frutos y sin insistir, porque si no lo alejarías, te rehuiría. Se puede enseñar. Y a personas que no sean los nietos, y a personas que no sean jóvenes, a todo el que venga preguntando. Y vendrán si les da sorpresa tu comportamiento, si les sirves de ejemplo. Porque van a comprender que tienes algo que ellos no tienen. Y ellos creen que lo que tú tienes es justo lo que ellos necesitan. Esa es el fruto del ejemplo. Dice Hernán Torres: Fernando, yo no creo que los hombres en la Edad de Bronce hayan construido las pirámides de Egipto, Machu Picchu, las líneas de Nazca y muchas otras obras avanzadas para esa época. Hernán, ese tema se me escapa. Se escapa de lo que estamos aquí tratando. Yo tuve una correspondencia con el doctor, no me acuerdo el nombre en estos momentos, pero con creo que era médico peruano, relacionado con las líneas de Nazca y con otras petroglifos, los petroglifos de Nazca. Pero fue hace muchos años y porque yo de joven pues también estaba abierto a muchas cosas sorprendentes y asombrosas que me parecía encontrar por la vida. Pero luego me tuve que centrar en lo que me interesaba más, que fue los maestros, el conocimiento, y entonces ya me dejé de otras cosas. De forma que todo eso pues me suena, los nuevos hallazgos de Machu Picchu, pero no te puedo hablar de eso porque no me he dedicado. La verdad es que los maestros griegos me han absorbido y luego el origen del cristianismo pues me ha absorbido todavía más. De forma que no lo sé, Hernán. ¿Y crees que tú, que otros seres de otros mundos estuvieron detrás de estas construcciones? Bueno, mira, me preguntas, ¿crees tú? Yo no quiero creer. Yo si hablo de algo no es porque creo en algo, sino porque lo sé. Y hablo con seguridad. Porque tengo la experiencia y esa experiencia la he visto reproducida en personas antes de llegar a estos talleres. Y la experiencia es universal. Es decir, no me he encontrado con nadie que me diga: oye, Fernando, llevo 5 talleres oyéndote y haciendo lo que dices, y a mí no me pasa nada de lo que dices, que se siente uno bien haciendo las reglas y que hay paz y armonía y felicidad, y que a mí no me pasa nada de eso. No ha habido nadie que me diga esto. Al revés, todos a su manera, con su grado de participación, han confirmado que efectivamente cuando cumples las reglas te sientes mejor. Y eso se sigue realizando ahora en los comentarios a diversos talleres. Porque yo en los comentarios es como si me hiciera un examen a mí mismo. Veo los efectos que causa las reglas, el acercarse a la plenitud, y causa efectos buenos en todo el mundo. Dice Pedro Calvo: 11 deseos y acciones vergonzosas, jamás, ni contigo ni con los demás. ¿Nos puedes poner ejemplos? Prefiero esperar
a que veamos todos los versos pitagóricos, los 71, y entonces ya prepararé un resumen práctico que no se deje nada en el tintero. Pedro, déjame que veamos y que repase los 71 versos y ya haré un extracto y una, digamos, un jugo práctico. ¿Mm? Lo haremos. Pero ahora solo he imprimido todos los versos, pero he preparado los del primer día. ¿Mm? Los demás los tengo aquí, pero solamente he hecho imprimirlos. Lo haremos. De todas formas, pues esas acciones vergonzosas ya hice que no, ¿eh? Ni contigo ni con los demás. ¿Mm? Vale, me alegro. Bueno, amigos, pues hemos llegado prácticamente a las 9 menos un minuto. Así que podemos perdonarnos ese minuto y me agrada mucho que os agraden, que os gusten las clases, las enseñanzas de los maestros pitagóricos y el próximo día seguiremos con más. Hasta ese día.